explicaremos la importancia de la calidad en la evaluación educativa en México, reconociendo que evaluar no significa únicamente asignar una calificación, sino obtener información útil para comprender los aprendizajes, mejorar la práctica docente, orientar la toma de decisiones institucionales y favorecer la equidad educativa. Hablar de evaluación educativa es hablar de una de las tareas más importantes dentro del sistema educativo. Durante mucho tiempo, la evaluación fue vista principalmente como una forma de medir resultados o asignar calificaciones. Sin embargo, hoy se reconoce que evaluar con calidad implica mucho más. Significa comprender qué aprenden los estudiantes, cómo lo aprenden, qué dificultades enfrentan y qué decisiones pueden tomar los docentes y las instituciones para mejorar. En México, la evaluación educativa ha tenido un papel fundamental en la búsqueda de una educación más justa, pertinente y de calidad. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la evaluación educativa tiene sentido cuando sus resultados se utilizan para mejorar la educación. Por ello, no basta con aplicar evaluaciones, es necesario que la información obtenida sirva para tomar decisiones pedagógicas, institucionales y de política educativa que favorezcan mejores aprendizajes. La calidad de la evaluación educativa se relaciona con la capacidad que tiene la evaluación para ofrecer información válida, confiable, pertinente y útil. No se trata solamente de aplicar instrumentos, sino que estos instrumentos realmente permitan conocer el avance de los estudiantes, las necesidades del grupo y las áreas que requieren fortalecerse. Mejía Rodríguez y Mejía Lejía señalan que la evaluación y la calidad educativa mantienen una relación directa, porque la evaluación permite reconocer avances, limitaciones y retos de los sistemas educativos. Desde esta mirada, evaluar no debe entenderse como un mecanismo de control, sino como una herramienta para orientar procesos de mejora. Una evaluación de calidad debe ser ética, clara, contextualizada y formativa. Debe ayudar al docente a tomar decisiones, al estudiante a reconocer su propio avance y a la institución a identificar aspectos que deben fortalecerse. Dentro del proceso educativo existen diferentes tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica permite conocer los saberes previos y las necesidades de los estudiantes antes de iniciar un proceso de enseñanza. La evaluación formativa acompaña el aprendizaje durante el desarrollo de las actividades y permite realizar ajustes oportunos. Por su parte, la evaluación sumativa ayuda a valorar los logros alcanzados al cierre de un periodo o proyecto. Sánchez y Martínez explican que la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje requieren instrumentos y estrategias adecuados como rúbricas, listas de cotejo, escalas de valoración, portafolios, proyectos y otras evidencias que permiten observar el desempeño de manera más amplia. Para ello, evaluar con calidad implica seleccionar instrumentos congruentes con los que se desea valorar. No todos los aprendizajes pueden evaluarse con un examen. Algunas competencias requieren observar procesos, actitudes, habilidades, productos y formas de participación. Evaluación y calidad educativa en México. La evaluación ayuda a tomar mejores decisiones. En México, la evaluación educativa ha sido una herramienta necesaria para conocer el estado real del sistema educativo. A través de ella se pueden identificar desigualdades, rezagos, necesidades de formación docente, condiciones escolares y avances en los aprendizajes. Sin embargo, la evaluación solo contribuye a la calidad cuando sus resultados se utilizan para mejorar. Si los datos se quedan en informes o estadísticas, pierden sentido pedagógico. En cambio, cuando la información se analiza y se traduce en acciones concretas, la evaluación puede ayudar a fortalecer la enseñanza, diseñar estrategias de apoyo y mejorar la organización escolar. La calidad educativa no depende únicamente de los resultados de los estudiantes, sino también de las condiciones en las que aprenden: infraestructura, materiales, acompañamiento docente, contexto familiar, inclusión, equidad y pertinencia de los programas educativos. Para complementar esta investigación, llevaremos a cabo una entrevista con la maestra Diana Elizabeth Osuna Ulloa, con la finalidad de conocer, con base en su amplia experiencia, su opinión sobre la relación entre evaluación y calidad educativa. Educadora, investigadora y formadora de docentes con más de 25 años de trayectoria académica,
con formación como licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita Escuela Normal Educadora Rosaura Zapata en Mexicali, Baja California, y en Educación Especial en Audición y Lenguaje por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco. Cuenta con una maestría en formación docente y es doctorante en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Su compromiso con la investigación educativa se refleja en su rol como fundadora de la Red Normalista de Investigación Educativa, coordinadora del codiseño de la flexibilidad curricular del Plan de Estudios 2022, así como en su participación como organizadora, dictaminadora y ponente en congresos estatales y nacionales. Es autora y coordinadora de diversas publicaciones enfocadas en la praxis docente, el fortalecimiento académico y los desafíos de la formación de docentes. Cuenta con experiencia en el diseño curricular y en el acompañamiento de procesos de titulación. Además, ha aportado su experiencia como evaluadora de proyectos institucionales dentro de programas federales estratégicos como el PACTEN, EDINEN y U300, contribuyendo al fortalecimiento y dictaminación de la calidad en las instituciones de educación normal de México. Agradezco la invitación a esta entrevista, este diálogo. Es un honor para mí compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias por su consideración. Desde su experiencia, ¿qué entiende por evaluación educativa? La evaluación educativa, de entrada, entendiéndose hasta en dos vertientes, ¿no? La propia evaluación que tiene que ver con la evaluación institucional, por ejemplo, en las instituciones educativas, o bien la evaluación de los aprendizajes, estos que se dan en el trabajo áulico o en el abordaje de contenidos a partir de los planes de estudios. En ambos casos, la evaluación pues, es un proceso que tiene como objetivo la mejora, es un proceso de análisis, de reflexión, que tiene que ver con el logro de objetivos, con el logro de planteamientos curriculares, con el logro de objetivos institucionales, no depende del ámbito en el que se esté evaluando. Es un acto pues, comunitario, definitivamente no es un proceso que pueda realizarse de manera individual o solo en coevaluación, perdón, solo en evaluación del sujeto hacia el otro sujeto, sino que requiere la participación de los involucrados, ¿no? Definitivamente no es un proceso que pueda llevarse solo con una mirada individual, ¿no? El principal fin o el fin último de la evaluación en cualquiera de los ámbitos en los que se considere debería de ser la mejora. Es decir, si estamos hablando de la evaluación de los aprendizajes, en la interacción que tenemos con los estudiantes, en esta triada, ¿no? Docente, contenido, estudiante, en la intención de la evaluación tendría que ser la mejora, en este caso, del proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes. Con esas miradas tendría que ser la evaluación. En el caso de la evaluación institucional, pues definitivamente la evaluación, el propósito sería la mejora de una institución educativa. ¿Qué relación existe entre la evaluación y la calidad educativa? No sé qué tan vigente siga. Hay un autor, Santos Guerra, que me ha tocado seguirlo, fíjate, tuve la coincidencia de coincidir en algún congreso, y él habla que la evaluación que hacemos es para comprender lo que sucede. Y no podemos pensar en excelencia educativa, en mejora educativa, si no comprendemos todos los factores que influyen para que esta calidad o esta excelencia se den, ¿no? No es unifactorial, la calidad educativa es multifactorial, intervienen muchos elementos para que ésta se concrete, ¿no? El prioritario es la atención al estudiantado y que los estudiantes, que como escuela logremos el objetivo, que es que nuestros estudiantes aprendan. Es el principal objetivo. Y entonces ahí se da, repito, pues el proceso áulico y en la medida que la evaluación cumpla su objetivo, el fin único que es la mejora, estaríamos alcanzando entonces una calidad o una excelencia en la educación, ¿no? Sí, cuando en el espacio áulico, en el trabajo, en el abordaje de los contenidos de aprendizaje con nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, logramos que ellos aprendan y el proceso de evaluación nos hace identificar como docente qué estrategias me están haciendo falta para que mi estudiante apropie el aprendizaje, o que el estudiante identifique a él que él está haciendo falta para alcanzar la comprensión y la apropiación de lo que se espera. Y entonces en ese proceso identificamos aquello que es viable hacer mejor o aquello que ha funcionado de tal manera que es válida volver a implementarse. Estaremos siendo conscientes de los ajustes que habría que realizar para lograr en este caso el aprendizaje y por lo tanto la calidad que se ofrece en la educación. Si consideramos solo la evaluación como un proceso final en el que ya ha pasado un ciclo escolar, un semestre o el lapso que se considere, o unidades, ¿no? O sea, terminó la unidad y ahorita voy a evaluar sin perdiendo la oportunidad valiosa de la evaluación formativa. Estaría rindiendo solo cuentas, como aprendió o no aprendió, ¿no?
como resultado. Y entonces no estaremos usando la evaluación como un dispositivo para la mejora durante el proceso, no solo al final. Y entonces, en esa medida, si tenemos esa conciencia, aplica también para instituciones educativas. Es el caso de si solo nos sentamos a evaluar la institución cuando vamos a participar en un proyecto, o solo cuando estamos elaborando la evaluación, la planeación estratégica y hacemos la evaluación, pero luego ya no volvemos a evaluar, no estamos aprovechando esta característica que expone Santos Guerra cuando dice que para evaluar hay que comprender, por ejemplo, ¿no? Maestra, ¿nos podría decir por qué es importante que la evaluación sea formativa y no solo sumativa? Bien, bueno, retomo un poco lo que te comentaba hace un momento en cuanto al tiempo valioso que podemos perder si solo consideramos la evaluación sumativa. Entendemos que formamos parte de un sistema, el cual eventualmente registra cantidades, ¿no? Cifras, términos, logros, calificaciones. Sin embargo, como bien sabemos, los procesos pedagógicos no siempre se pueden traducir a calificaciones. Y este es el caso del dilema eterno, ¿no? Formativa versus sumativa. Pero para el caso de los sistemas del cual formamos parte, pues la calificación, la evaluación sumativa no puede no presentarse. Pero aquí esto no nos limita al que tengamos que asignar una suma, no nos limita a aprovechar y optimizar el proceso de la evaluación formativa, es decir, durante el trabajo que se está realizando. En cuanto a tiempos, es mucho más prolongado el tiempo que nos encontramos, en el caso del trabajo áulico, pues con las estudiantes en la retroalimentación, una participación por parte de ellos puede permitirnos retroalimentar e identificar si a ellos les está llegando la propuesta de aprendizaje o no, y esa ya es evaluación formativa. Entonces, en cuanto al valioso tiempo con el que contamos, es mucha más la oportunidad de realizar evaluación formativa, de hacer las pausas, de ir y venir a los propósitos académicos que tienen los programas o los planes de estudio, etcétera, ir y volver con ellos en conjunto con los estudiantes, insistiendo en que la evaluación no es un proceso aislado, individual, sino colectivo, con quienes formamos parte de ello. Es mucho más valioso el tiempo que pasamos en esta interacción y que podemos hacer uso de la evaluación formativa para ir haciendo los ajustes que se requieran durante este tránsito, a solamente llegar a un final como un resultado, ¿no? Insistiendo en que no siempre son coincidentes, ¿no? Muchas veces una suma realmente no da evidencia o no traduce del todo el saber que han desarrollado, acumulado las y los estudiantes. Hay una idea que quisiera expresar de Frida Díaz Barriga que dice que las herramientas que usamos para evaluar deberían de ser como soportes para la reflexión y la acción, no solo para emitir una calificación, ¿no? O una suma final. Insistiendo en que, siendo parte de un sistema, habrá que entregarlas, ¿no? Habrá que llegar, digamos, a esos concentrados finales, pero no debería de suplir la evaluación informativa. Maestra Diana, ¿nos podría decir cómo es que contribuye la evaluación a mejorar la práctica docente? Me parece sumamente importante, porque con la idea de que la evaluación no es un proceso aislado que realiza un sujeto de manera unidireccional hacia el otro, en el caso de la tríada, digamos, áulica, pensando en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, que no son lo mismo, aclarando que ya deberíamos dejar de decir proceso de enseñanza-aprendizaje como si fueran lo mismo. Con ese punto de partida yo quisiera hacer una reflexión. La evaluación no es un proceso aislado, o no puede ser un proceso aislado. Tiene que ser un proceso en el que participen quienes están inmersos en ello, ya sea, insisto, en los procesos institucionales, en la evaluación institucional o bien en la evaluación del aprendizaje. Hablando de la evaluación en el proceso de enseñanza, el cual le compete al docente, y hablando de la evaluación de lo que esperaríamos que los estudiantes aprendan, la cual es nuestra función y rol principal como docentes, los resultados de los estudiantes hablan de la práctica docente. Es decir, una tendencia a solo emitir, retomando lo de la evaluación formativa, a emitir sumas al final de un proceso, llámese unidad, llámese semestre, llámese ciclo escolar, y pensar que eso refleja lo que los estudiantes saben, eso debería hablar de nuestro desempeño como docentes. Y entonces ¿cuándo entra la mejora del proceso docente? ¿Cuándo entra la mejora de la enseñanza? Si yo no optimizo la evaluación como proceso durante la enseñanza, que está en mi responsabilidad, en mi cancha, y no abro pausas en la evaluación formativa para ir retroalimentando cómo es que en efecto mis estudiantes están aprendiendo, no puedo ser consciente de lo que como docente me falla. Es muy común escuchar a estudiantes que dicen frases como esta: ese profesor sabe mucho, pero no sabe enseñar. Y entonces, ¿cómo
finalmente, fíjense, sus estudiantes cuentan con calificación, con una evaluación sumativa o calificación al final, que habla de lo que aprendieron, y los estudiantes consideran que ellos no aprendieron, porque el docente, si bien sabe de su disciplina, no necesariamente es didáctico, es propicio para la enseñanza. Bueno, ¿a qué es a lo que voy con esto? Que en la evaluación también yo formo parte en este proceso. Soy un sujeto, la triada es docente, contenido, estudiante. O sea, formo parte de esa triada. Yo no podría no estar inmersa en el proceso evaluativo. Y en tanto yo distinga que a varios de nuestros estudiantes no está llegando lo que esperan, digamos, los planes, programas, los objetivos curriculares, no le están llegando, yo tendría que estarme cuestionando cuáles son mis estrategias para que lo haga. Y a partir de ahí, pues modificar y mejorar. Ese nivel esperaríamos, ¿no? Sin embargo, también podemos escuchar al revés frases de docentes que dicen, este estudiante no quiere, este estudiante no aprende, o peor aún, ¿no? Catalogamos y decimos, es un foco rojo, etcétera, etcétera, y nos salimos del proceso, como si la responsabilidad del aprendizaje estuviera solo en el estudiante. Y entendemos que estos niveles de responsabilidad en esta tirada del proceso, por un lado de enseñanza y por otro de aprendizaje, irá cambiando los niveles de responsabilidad de nivel educativo a nivel educativo, evidentemente. Con mucha más razón, la calidad de una enseñanza recae en los hombros del docente, solo del docente, en los niveles educativos como inicial, ¿no? Preescolar, probablemente primaria. En secundaria, ya en el proceso madurativo de los estudiantes, bueno, ya los vamos haciendo un poco más responsables de este proceso, etcétera, hasta pensar en un nivel como educación superior o posgrado, ¿no? Sin embargo, la evaluación tendría que permitir hacer ajustes no solo al estudiante, sino al docente. Y lo que usa como mediación, ¿qué dispositivos empleamos para mediar el contenido y hacer que este contenido llegue al estudiante? ¿Qué dispositivos empleamos? ¿Qué estrategias empleamos? ¿Qué tipo de modalidades de trabajo empleamos? Estas son diversas, realmente tienen un fundamento para la didáctica y la enseñanza, es así, no lo es, etcétera, ¿no? Entonces, eso es mejorar la práctica docente. Si no llegamos a estos niveles de reflexión como profesores, la evaluación no está teniendo ningún sentido, solamente está cumpliendo un mínimo de sus grandes propósitos, que es quizá otorgar una nota, ¿no? Al final de ciertos periodos. Buen día, maestra. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Continuando con la entrevista, me gustaría preguntarle, ¿qué instrumentos considera más útiles para evaluar los aprendizajes? ¿Rúbricas, listas de cotejo, observación, portafolios, exámenes o algún otro? Considero que estos dispositivos, como ya decíamos también, propiamente para evaluar no son como tal estrategias de enseñanza, son dispositivos para la evaluación. Y entonces, con ese fin, va a depender de lo que se quiere evaluar, ¿no? ¿Qué se quiere evaluar? Se quiere evaluar como tal el proceso, pues a lo mejor podemos detonar alguna serie de preguntas vinculadas a los roles, a las participaciones, a la responsabilidad que asumen los integrantes del proceso, docentes, estudiantes, depende de los niveles, ¿no? Padres de familia, otros docentes, la propia institución, etcétera. Ahí se puede generar una mesa de discusión, de diálogo. Si pretendemos evaluar la apropiación de contenidos específicamente, de saberes conceptuales, pues se puede trabajar a lo mejor con algún dispositivo en el que el estudiante escriba, ¿no? O sea, esto es lo que conozco, así se denomina tal aspecto, tal concepto, tal teoría, etcétera, tanto por escrito o de manera oral, ¿no? En un diálogo en el que se interpele con el estudiante y se le cuestione a partir de esto que debería de conocer como contenido, digamos, ¿no? Como conceptos. Y estos también se enriquecen si a la vez se hacen cuestionamientos del tipo de habilidades y aplicativos, ¿no? Y qué sentido tiene o qué papel tiene, juega o no dentro de la práctica, o cómo lo puedes utilizar en tu vida personal, la vida cotidiana, etcétera. Es decir, hacer uso de esto que estamos aprendiendo. Por otro lado, podemos también diseñar instrumentos de evaluación, como ya lo mencionabas, ¿no? Habrá ocasiones en que solo necesitamos saber si lo que están presentando, como alguna evidencia de aprendizaje, cumple algunos ciertos requisitos y entonces nos puede ayudar una lista de cotejo. O si bien, si estos requisitos además tienen que tener criterios de calidad exhaustivos, podemos trabajar una rúbrica. Aquí, cualquier dispositivo que se emplee necesita ser trabajado, conocido con antelación por quien va a ser evaluado. Insistiendo sobre todo en los niveles, depende de los niveles en que nos encontramos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de evaluar a pequeños de inicial, evaluar a pequeños de preescolar, que evaluar a adultos en trabajo andragógico con adultos en los que asumimos una responsabilidad en un gran porcentaje casi igual que el docente, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que se espera que aprendas, ¿cómo crees que podemos evaluar si lo aprendiste? Y juntos vamos a construir estos dispositivos para evaluar, o instrumentos para evaluar, de los cuales ellos estén plenamente conscientes con anticipación. Pensemos en que una exposición, un proyecto que nuestros estudiantes puedan presentar, una réplica ante algo, una mesa, un debate, etcétera, antes preparar junto con ellos cómo es que se va a evaluar, insistiendo con
con las respectivas diferencias entre niveles educativos, ¿no? Definitivamente, pues ya veo a los pequeños de preescolar ahí proponiendo rúbricas, evidentemente, ¿no? Pero con ellos también se trabaja de manera importante la conciencia de qué se espera que ellos aprendan en cualquier nivel educativo. Llamemos a esto metacognición, hacer consciente al otro de lo que está aprendiendo, concientizar de los procesos que estamos viviendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede evaluar la calidad educativa dentro de una institución escolar? Bueno, esta pregunta implica, pues, como procedimiento, ¿no? ¿Cómo? De entrada, insistiendo, a lo mejor va a parecer, por supuesto, es inevitable, es decir, debe ser procesual. En esta famosa espiral a la que aspiramos, en la que se evalúa, se implementa, se espera la mejora, se evalúa nuevamente si esta mejora realmente se concreta, vuelven a hacer ajustes, es decir, la idea en espiral que plantea pues una planeación estratégica. Cuando hablamos dentro de la institución escolar, la evaluación tiene el fin de identificar aquello que permita una planeación estratégica para la mejora. Debe ser necesariamente participativa. Si hay alguna gente de la institución que no participa, no es una evaluación completa. Todos los involucrados tenemos un fin y todos tenemos que tener la claridad que el principal fin de las instituciones educativas es en función del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, no existen las funciones educativas para darnos empleo, ¿no? A los profes y a los compañeros que hacen el aseo, a las señoritas administrativas. No, no, no. Las instituciones educativas, su principal y único fin de las instituciones y de todo el sistema educativo es que los estudiantes aprendan. Y entonces, con esa función, todos los involucrados aportamos desde nuestros nichos para que este fin último se concrete en el aprendizaje, en la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Y entonces, necesariamente tiene que ser participativo. Entonces, van dos ideas, ¿no? Procesual, por un lado, participativo, por otro. Y democrático, o sea, en el que se escuchen las voces también de los depositarios de este fin, que son la razón de ser de las instituciones educativas, que es el estudiantado. Insistiendo que también, dependiendo de los niveles educativos y este porcentaje que luego se va acrecentando o disminuyendo, ¿no? De participación de los padres de familia, de la comunidad, dependiendo del nivel educativo, bueno, también un proceso democrático en el que todos los involucrados participen. Entonces, estamos hablando de toda una comunidad escolar, ¿no? Directivos, docentes, estudiantes, familias, personal administrativo, de apoyo, etcétera, ¿no? Incluso a veces hasta la comunidad y cómo la comunidad percibe la institución. ¿Qué se requiere? Pues un liderazgo educativo para, con mucha sensibilidad, mucha humildad, llevar a cabo procesos de evaluación de las instituciones, para poder, a través del diálogo, de intentar vivir valores como la comprensión, etcétera, etcétera, podamos realizar procesos críticos de evaluación. Entonces, creo que un punto de partida valioso es la metodología sugerida por la planificación estratégica o por la planeación estratégica, en la que se plantea la evaluación a partir del FODA, ¿no? De fortalezas, de oportunidades, de debilidades, de amenazas, y profundas, y para que a partir de ello se planteen visiones claras a toda la comunidad, construidas por todos la comunidad escolar, identificar estos valores que queremos que nos identifiquen como comunidad y definirlos, qué significan estos para nosotros. Esto es una forma de evaluar la institución escolar con esta mirada comunitaria, necesariamente sistemática, o sea, hay procesos para ello y creo que no tendríamos que inventar el hilo negro para saber cómo evaluar una institución educativa y cómo a partir de evaluarla, pretender la mejora, podamos apuntarle a la calidad o a la excelencia educativa, ¿no? Hay otras metodologías en los procesos de certificación, las participaciones en programas federales, todos estos procesos que nos permiten hacer una pausa y voltear a la institución frente a un espejo en el que nos veamos todos y podamos evaluar con precisión todos los factores, procesos que influyen en el funcionamiento de la institución educativa, pues sería la forma de hacerlo más adecuado, ¿no? ¿Qué retos enfrentan los docentes al momento de evaluar? Ya analizábamos cuando revisábamos temas respecto a la evaluación educativa y de los aprendizajes, ya analizábamos con mirada crítica, y te estoy hablando de los 90s, ya analizábamos con mirada crítica las funciones de la evaluación. Sin embargo, lastimosamente nos damos cuenta que sigue permeando una mirada punitiva, una mirada tradicional, de control, de penalización de la evaluación, ¿no? En alguna experiencia en uno de los ámbitos en los que me tocó desarrollarme profesionalmente por algún tiempo, recibí, fíjense qué valioso, recibí la visita de un estudiante que estaba interponiendo pues una queja, estaba solicitando que revisaran su proceso de calificación, porque el docente en la escuela que él estudiaba, estoy hablando de educación superior, cuando este estudiante llegaba sin usar uniforme, el docente no lo dejaba entrar a clases.
Entonces él tenía faltas en la clase y él traía un asunto los primeros semestres, un asunto económico, y había pedido a la escuela como una dispensa para comprar un uniforme en cierto periodo, sin entrar pues en mucho detalle. Entonces, el que él tuviera las faltas que él tuvo, uh, el docente lo tenía como un criterio de evaluación, la asistencia. Cuando la asistencia es un asunto de control escolar, ¿no? O sea, cuando el estudiante no asiste, pues se priva del proceso que se está dando en el aula, de interacción con nosotros, de abordaje del contenido y demás, pero no habla necesariamente de que pueda o no aprender, porque como bien sabemos además, ante el desafío que tenemos de la tecnología actual, ya hace mucho también incorporado este desafío como docentes, podemos reconocer que el aula no es el único espacio donde los estudiantes aprenden. Y entonces fue pues retadora la situación que vivimos ahí, porque había que solicitar, por ejemplo, o revisar, o que le solicitaran al docente revisar sus criterios de evaluación. Y se identificaba que estos criterios no estaban vinculados a los propósitos de aprendizaje que tenía el curso que él trabajaba. Entonces, fíjate que no sé, o sea, los desafíos que tenemos de desaprender en las estructuras, porque parece que corre más fuerte por nuestra vena de profesores, las experiencias que vivimos al ser evaluados y las seguimos replicando, aunque en los hechos podemos asegurar que todos quienes nos hemos formado como docentes, por lo menos los que nos hemos formado como docentes, porque entendemos que hay quienes no se han formado de origen como docentes, sino después, ¿no? Pero quienes nos hemos formado podemos asegurar que en cualquier currícula de formación de docentes hay contenidos asociados a la evaluación educativa, a la evaluación del aprendizaje. Y nosotros mismos no somos capaces de romper con esas estructuras y seguimos utilizando la evaluación de forma punitiva o de control, ¿no? De si tiene o no tiene, si vino o no vino, si presenta o no presenta. Y descuidamos la evaluación principal, retomando los fines últimos de la educación, que son nuestros estudiantes y que ellos aprendan. El pequeño de inicial, los contenidos de la educación inicial, el de preescolar, los contenidos propios de la educación preescolar, y así cada nivel educativo. Ese tendría que ser el nodo central de la evaluación. De ahí tendría que girar nuestra evaluación. Entonces, yo considero que el principal reto que tenemos como docente es ese desaprendizaje que, insisto, que no sé de dónde viene, porque cuando nos preparamos para ser docentes, puedo dar fe de los últimos planes de estudios y el énfasis que tienen para que como profesores entendamos que lo que tenemos que evaluar es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creo que ese es un gran reto, ¿no? O sea, transformar la cultura de la evaluación basada en el diálogo y en el fin último que es el aprendizaje. También, pues, es el tema de que nuestras evaluaciones superen lo a priori, superen lo pragmático, lo práctico, lo concreto, y que esté más fundamentada con fines científicos, porque la enseñanza está basada en procesos científicos, es decir, no es lo que yo opino y eso es lo que te voy a evaluar, ¿no? Sino con base en qué fundamentos, y tengamos evaluaciones fundamentadas también, no solo de criterio o de opinión, ¿no? Sino que estos dispositivos, instrumentos y demás de los que ya dialogamos, que se puedan emplear, también estén fundamentados en la ciencia, ¿no? En que el quehacer tenga un fundamento científico. Pues creo que esos son los principales desafíos. Otro es, pues, incluirnos en la evaluación con criterio objetivo, lo cual no es fácil. No es fácil que un estudiante te pudiera decir, pues, maestro, no lo entiendo. Maestro, su objetivo aquí es que yo aprenda y no lo está cumpliendo, ¿no? Lo que usted implementa no me permite alcanzar el contenido, no lo comprendo, no he aprendido. Yo creo que ese sería uno de los principales desafíos o retos, es que nos incluyamos en la evaluación, pero críticamente. Y que esto nos llevara en los hechos, entonces, sobre qué tengo que seguir aprendiendo como profesor, porque probablemente el contenido lo domino, probablemente soy muy buena y sé teorías de investigación, pero no sé enseñar a los otros a investigar. Probablemente soy muy buena en el lenguaje, pero no sé enseñar a los estudiantes sobre cómo aprende el lenguaje el niño, ¿no? Probablemente soy muy, muy buena con la tecnología, pero no logro salirme de mí misma, ponerme el zapato del otro y enseñar al otro sobre la tecnología. Entonces, aquí está la mediación, la estrategia de enseñanza y juego. Estas también deben ser evaluadas. Entonces, creo que otro de los desafíos es ese, es incluirnos, y lo que nosotros proponemos como estrategias también deben ser evaluadas. Entonces, creo que estos pudieran ser los principales retos. ¿Cómo influye el contexto social y económico en los resultados de la evaluación educativa? La evaluación, siendo un proceso derivado del aprendizaje, considero que más bien estos factores sociales, económicos, hasta geográficos, ¿no?
más bien van a influir en el aprendizaje y en el rendimiento de nuestras y nuestros estudiantes que propiamente en la evaluación. No sé si me voy a entender. Entonces, creo que son factores más estrechamente relacionados con el rendimiento del sujeto, también del profesor, por supuesto. En este caso, pensando en nuestra prueba, que son los estudiantes, cómo repercuten ellos, ¿no? Estos factores económicos, por ejemplo, es un estudiante con hambre, un estudiante que está distraído porque su estómago está gruñendo, ¿no? Porque no ha desayunado, o un estudiante que viene desvelado porque vive muy, muy lejos de la escuela y tiene que tomar varias vías para poder llegar y entonces eso implica dormir menos. ¿En qué condiciones llega? A diferencia del estudiante que descansó, ¿no? 8 horas o más, que está alimentado y nutrido, no solo alimentado, sino nutrido. ¿Qué diferencias hay entre el que llega en su propio automóvil al que se tuvo que trasladar en servicio de transporte público? ¿No? Y esto implicó menos economía, etcétera, ¿no? Factores sociales, bueno, cómo encontramos condiciones en los hogares, en los contextos de donde vienen nuestros estudiantes que influyen necesariamente en los estados de ánimo propicios o no para el aprendizaje. Entonces, la evaluación así repercutirá, ¿no? No propiamente la evaluación per se, sino el aprendizaje de estos estudiantes, ¿no? Que tenemos. Creo que esa es la diferencia. Son factores que deberíamos de considerar al momento de evaluar, sí deberíamos de considerarlos, porque uno de los fines únicos también de la educación es ser medio de justicia social, ¿no? Entonces, no podríamos evaluar de la misma forma a quien tiene todas las condiciones que a quien no las tiene. Y entonces un instrumento de evaluación único, en el que sea el único factor que se considere para evaluar, regresando a los instrumentos de evaluación, si solo ese se va a considerar para otorgar una suma, creo que nos están haciendo falta estos factores de consideración importante. Es decir, el proceso, cómo se dio, como estudiante, qué factores intervinieron para que tú puedas desempeñarte en todo tu potencial, ¿no? Podemos tener de estos pues infinidad de ejemplos. También están los casos de quienes estudiantes de todos los niveles, de quienes teniéndolo todo, guiño, guiño, porque sabemos que todos siempre vamos a tener alguna carencia, alguna necesidad, etcétera, quienes teniéndolo todo presentan bajos rendimientos escolar, ¿no? Son dilemas pues que habría que analizar caso por caso, pero definitivamente no estaríamos hablando de justicia social si teniendo un estudiante que con toda la precariedad, por ejemplo, o la adversidad, pone todo su empeño, y ese es todo su empeño, a diferencia que quien no está poniendo todo su empeño. Entonces ahí creo que hay factores que hay que considerar también para equilibrar estas diferencias sociales, económicas que pueden presentar nuestros estudiantes, ¿no? Desde la nueva escuela mexicana, ¿qué cambios considera importantes en la forma de evaluar, maestra? Pues en congruencia con esta pregunta previa, la nueva escuela mexicana pugna para que la evaluación no sea necesariamente punitiva, ¿no? Sino que sea procesual, que considere las características de todos los sujetos con los que trabajamos. La NEM también promueve de forma importante la participación de todos los sujetos, en este caso de los estudiantes con su autoevaluación o con procesos de coevaluación en la que entre ellos mismos se evalúen no solo el fin, que si aprendimos o no aprendimos, sino el proceso, cómo se dio este aprendizaje, qué factores influyeron para que lográramos este aprendizaje, cómo lo podemos replicar para aprender otros aspectos, otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana impulsa este tránsito de la evaluación como sistema de control, ¿no? En este caso, la escuela mexicana, niñas, niños, adolescentes, a procesos más críticos en los que desarrollemos que los estudiantes se autoevalúen con mirada crítica, que desarrollen su sentido de pensamiento complejo, etcétera, ¿no? En una participación mucho más democrática, más comunitaria, menos autocrática, menos con el control solo al profesor o a la escuela, y en un proceso mucho más democrático, participativo, con toda la comunidad involucrada. Para culminar con esta entrevista, maestra, ¿qué recomendaciones daría a los docentes para realizar una evaluación más justa, ética y útil? Necesariamente, fíjate que ha sido un espacio también en lo que se va expresando, seguir reflexionando sobre ello, ¿no? Necesariamente tendría que haber una anticipación primero a nuestros estudiantes sobre lo que se va a evaluar y sobre cómo se va a evaluar, anticipado. ¿Por qué? Porque no es una hora que aprovecho para, ahí va la mía, te califico bien o mal a partir de un criterio personal y de una sola percepción. Si depende del nivel educativo de nuestros estudiantes, los podemos involucrar en esta conciencia y definición de qué es lo que se está evaluando mucho mejor, ¿no? Es decir, un ejercicio democrático transparente con los involucrados en el proceso educativo, ya sea
áulico, que tiene que ver con la enseñanza y, por supuesto, con el aprendizaje, o bien en procesos institucionales, ¿no? O sea, ¿qué se está evaluando? ¿Para qué se está evaluando? Etcétera. Entonces, una, digamos, transparencia o participación comunitaria. Otro puede ser, pues, la diversificación, es decir, no podemos evaluar con un solo instrumento. Ahorita vamos a evaluar contenidos y quizá podemos hacer un ejercicio escrito de tipo examen con alguna especie de reactivos, etcétera, pero no pudiera ser el único instrumento, ¿no? Tendríamos que evaluar cómo llegaron a ese aprendizaje, cómo sabes que sabes esto, y esto en un examen de tipo escrito no lo podemos llevar a cabo. Necesariamente se requiere el diálogo y la interacción con el educando para hacerlo consciente de cómo es que llega a estos procesos. Una forma de evaluar no sería suficiente, ¿no? Por eso hacemos uso también de la evaluación formativa, no solo la sumativa. Entonces, es importante pues diversificar la evaluación o las formas en las que podemos evaluar, ¿no? Y los aspectos que se pueden evaluar. El aprendizaje, por supuesto, es el fin último, está establecido en los objetivos, está mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, para llegar a ese aprendizaje intervienen múltiples factores que también deben ser evaluados. Estas condiciones de las que ya hablábamos, ¿no? Sus condiciones personales para el aprendizaje, si la escuela está proporcionando todas las condiciones para que el educando aprenda, si el profesor está contribuyendo para esto, si las estrategias que implementa el profesor también son propias, etc. Entonces, se diversifican no solo los dispositivos para evaluar, sino la cantidad de factores que influyen que deberían ser evaluados también, ¿no? Y por último, creo que puede ser pues la retroalimentación, ¿no? Que cumpla, para que sea útil, tiene que haber una retroalimentación. Si al final de una unidad, semestre, curso, ciclo escolar, como profesor solo me limito a compartir un proceso sumativo y no me acerco con cada estudiante a hacer una retroalimentación de cómo en una coevaluación yo puedo verlo a él desde mi mirada, mi expertise, todo lo que veo como docente, si no le abono, le sugiero lo que consideramos pudiera ser mejor para el estudiante, o que él también, experiencia, etcétera, no tendría utilidad, ¿no? Si finalmente el propósito es entregar boletas finales, no está siendo útil porque esto no está permitiendo una retroalimentación cualitativa a nuestros estudiantes, insisto, respecto a todos los factores que pueden influir para que él logre o no los aprendizajes, ¿no? Y en qué condiciones lo hace. Bien, pues agradezco a la invitación que me ha hecho la maestra Maite, el maestro Adán, la maestra Judith, la maestra Denise, para participar con ustedes en este espacio que ha sido valioso para la propia reflexión. En muchos de estos se expone el deber ser y personalmente me voy cuestionando qué tanto yo hago esto que estoy ahorita compartiendo, ¿no? En esa brecha entre el deber ser y lo que realmente hacemos y cómo nos gana la cotidianidad, pero no podemos perder de vista que la evaluación no es el objetivo, la evaluación es un medio. Y creo que este espacio, este tiempo que estuve con ustedes también me permitió reflexionar sobre la propia tarea que yo realizo con este proceso, ¿no? Muchas gracias, espero haber cumplido lo que se esperaba, fue un honor para mí haber compartido con ustedes este espacio. Desde la entrevista, se puede reconocer que la evaluación educativa adquiere sentido cuando se convierte en una oportunidad para reflexionar, acompañar y mejorar. La voz de quienes trabajan directamente en las escuelas permite comprender que evaluar no es un acto aislado, sino una práctica cotidiana que influye en la calidad de la enseñanza. También implica aceptar que los resultados de evaluación no solo hablan del estudiante, sino también de las estrategias de enseñanza, del acompañamiento institucional y de las condiciones del contexto. Por eso, una evaluación ética debe ser justa, incluyente y útil. No debe etiquetar ni excluir. Debe orientar, acompañar y abrir caminos para que todos los estudiantes tengan mejores oportunidades de aprender. La calidad de la evaluación educativa es un elemento fundamental para fortalecer la educación en México. Evaluar no significa solamente medir resultados, sino generar información valiosa para mejorar los aprendizajes, la enseñanza y las decisiones institucionales. Una evaluación de calidad debe ser formativa, ética, contextualizada y orientada a la mejora continua. Para lograrlo, es necesario utilizar instrumentos pertinentes, analizar los resultados con responsabilidad y escuchar las voces de quienes participan en el proceso educativo. La evaluación, cuando se realiza con un sentido profesional y humano, se convierte en una herramienta poderosa para transformar la escuela y avanzar hacia una educación más justa, más inclusiva y de mayor calidad.